y bienvenidos a otro video de mi canal Estudiando con Gaby. Seguime para más. En el video de hoy intentaremos abordar un texto de Virginia Satir denominado Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. Vamos a tratar de dar un pantallazo, si bien el texto es muy largo, acerca de las cuestiones más importantes y relevantes de este texto de Satir en este libro de las nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. Va a presentar ideas respecto a lo que son las inquietudes que podemos llegar a tener quienes estamos inmersos en temas de psicología y la forma en la que podríamos llegar a analizar temas que pueden surgir en la adolescencia o, por ejemplo, en el retiro, las transiciones de los últimos años que se dan en algunos miembros de la familia, la paz y la espiritualidad. En realidad, Virginia Satir tiene un estilo muy vivaz y sencillo, con lo cual la lectura de este libro les puede resultar muy amena. Se las recomiendo específicamente para que cualquier persona, no solo estudiantes de psicología, lleguen a sus palabras, porque es muy noble de leer. Entonces, lo que vamos a ver acá en relación a la vida familiar de los sujetos, cualquiera de nosotros, seamos pacientes, psicólogos o seamos personas normales, es cómo se va desarrollando en función de esas sensaciones que vamos teniendo a lo largo de nuestra historia familiar y nos vamos convirtiendo después de estos conocimientos en adultos quizás más fuertes y congruentes. Virginia Satir entonces va a proponernos tener un conocimiento del desarrollo técnico y una capacidad intelectual que nos lleve a indagar e investigar todo. Como sabemos hoy todo se investiga. Entonces, ¿cuál es el planteo de esta autora? Es que tengamos un desafío en desarrollarnos como seres humanos respecto a valores morales, éticos y humanistas que se pueden utilizar de manera eficaz dentro de lo que es nuestro desarrollo como sujetos dentro de una familia, por ejemplo, y también, ¿por qué no?, como terapeutas. Entonces, va a decir Satir que cuando logremos esto vamos a tener la capacidad de disfrutar de alguna manera de nuestro planeta y la vida que habita en él. Entonces, para poder enfrentar todas esas cuestiones, este libro, dice, nos proporciona herramientas para lograrlo. Por la línea general de este texto, diciendo que este libro, entonces, va a enfrentarnos con los patrones de comunicación, es decir, vamos a intentar, mediante su lectura, explorar y comprender los patrones de comunicación dentro de lo que son los sistemas familiares. Tenemos que decir que Virginia Satir fue una destacada psicoterapeuta familiar y pionera en el campo de la terapia familiar, que no es a través de sus líneas. Vamos a poder observar cómo las dinámicas de la comunicación de las familias afectan profundamente, ella va a decir, las relaciones entre sus miembros. También examina cómo estos patrones de comunicación pueden ser tanto facilitadores por un lado, como obstáculos por el otro para el desarrollo saludable de las relaciones familiares si se diera una comunicación más noble que otras, ¿no? Satir entonces va a utilizar toda su experiencia, este expertise que tiene a lo largo de su historia y de los distintos casos de familias que trabajó, para darnos ideas y técnicas para mejorar la comunicación entre los miembros y fomentar la comprensión mutua y fortalecer los lazos familiares de esas personas que vienen a consulta. Además, bueno, el libro proporciona muchísimos ejemplos y casos prácticos que pueden ilustrar, ya digo, para los que saben de psicología y para los que no y quieren saber cómo vincularse mejor dentro de sus propios sistemas familiares. Entonces, todo esto se va a ver dentro de lo que son los principios que Satir expone, marcados en estos casos prácticos de los que hablaba. Es una lectura, como les decía, que está súper recomendada para lo que es psicología familiar, la comunicación interpersonal y el desarrollo de habilidades, sobre todo de comunicación, para que no se susciten problemáticas, después lo vamos a ver, en relación a todo lo que es la autoestima, la descalificación, y cómo eso puede ser un tema preponderante en las problemáticas que traen a consulta las distintas familias. El resultado de este trabajo dio, por supuesto, han sido investigaciones a lo largo de sus casos, una comunicación que hizo que ese desarrollo familiar fuera cada vez más saludable. Y eso es lo que buscamos. Recuerden que cuando hablamos de terapia, psicoanálisis, psicología, lo que queremos es
que de alguna manera ese dolor, ese conflicto, esa problemática empiece a alivianarse y al menos no sea una carga tan pesada, de manera que siendo más flexibles como pacientes y como terapeutas también podamos llegar a un entorno más saludable, más salud psíquica. Empezar diciendo que Satir va a hablar de muchas cuestiones, pero vamos a abordar, por ejemplo, la metáfora de la olla vacía. Acá Satir lo que propone es que cada vez que nosotros estamos ante una situación de estrés o de tensión, reaccionamos de 4 maneras diferentes. Entonces, los sinónimos de autoestima, según ella, tienen que ver con el sentido de valía, ¿sí? Y aprendemos esas formas de comunicación ante amenazas aprendidas en la infancia. Eso es súper importante de comentar. Cuando empieza el análisis de cada una de las formas de respuesta, va a referirse a estas 4. La función de estas 4 respuestas es mostrar de alguna manera debilidad o vulnerabilidad propia de la autoestima baja, va a decir ella, ¿no? Tener poca autoestima es tener la olla vacía. Estas respuestas lo que van a hacer es mantener una autoestima baja y aportan a esa olla vacía. Son aplacar, culpar, calcular o distraer. Entonces, vamos a empezar por la primera, que era aplacar. Acá se reacciona para que el otro no se enfade. Por lo general hay como un correlato entre el lenguaje verbal digital y el lenguaje corporal, ¿no? Podríamos decir que una cosa es lo que se dice, otra cosa es cómo mi cuerpo lo expresa. Se trata de agradar, no se muestra en desacuerdo y por lo general estamos más bien buscando que la otra persona no se enemiste con nosotros. Vamos a ir ahora con la segunda función de la que vamos a analizar los tipos de respuestas, que es la de culpar o acusar. Estas personas, dice Satir, se muestran fuertes frente al rechazo, siempre encuentran defectos en los demás y adoptan una postura como de superioridad. Acusan al otro señalándolo permanentemente con el dedo y le dicen lo que hacen mal, digamos, todo el tiempo diciéndole esto estás pifiándole, en esto fallás. Bueno, ahora vamos al análisis de la tercera función que puede tener uno al responder, que es calcular, dice, sirve para considerar la amenaza como más inocua y la autoestima se oculta detrás de palabras impresionantes o conceptuales, intelectuales, así que circundan alrededor de nuestras respuestas. Nuestra respuesta es más bien fría, serena, controlada y contenida. Utilizar el cuarto tipo de respuesta, que es el que distrae, la de distraer, donde se ignora la amenaza y se actúa como si no existiera, o se ignoran las preguntas de los demás, o responden con palabras que no tienen nada que ver con el tema que se está tratando de abordar. El quinto patrón del que no hablamos, que es en realidad el fluido nivelador, aparece si la persona, por ejemplo, alimenta su autoestima, es decir, que es el efecto más importante que tiene este patrón, en relación a la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, todas las partes de un mensaje siguen la misma dirección. Vamos a decir con respecto a este quinto patrón que son relaciones más sinceras y se perciben lógicamente menos amenazantes a la autoestima porque alimenta a la propia persona. Es como una postura que se tiene en función de la libertad. Te disculpas al darte cuenta que hiciste algo no intencionado. Bueno, este quinto patrón vendría a ser el más saludable, por eso nos lo mencionamos en función de estos análisis de respuestas que podemos tener o atravesar durante la comunicación con distintos miembros de nuestra familia. En relación a la comunicación vamos a hablar de cuestiones que se pueden ver también como una especie de patrón, como el doble mensaje, que vendría a ser la contradicción entre el mensaje analógico y el mensaje verbal. Recuerden que hay un mensaje que uno puede esgrimir con la palabra y otro que tiene que ver con cómo yo lo estoy diciendo, digamos. Sí, no hay problema, anda con tus amigos. Puedo ser una madre enojada, una pareja que está celosa, pero digo que no hay problema y sin embargo mi cuerpo está diciendo lo contrario. Justamente estas discrepancias, va a decir Virginia Satir, entre la comunicación verbal y la no verbal es la que produce dobles mensajes. Yo me puedo entonces quedar tranquila como pareja si me voy, digamos, de esa situación y digo, bueno, pero ella me dijo que estaba todo bien. Bueno, pero te lo dije, ¿cómo te lo dije? Puede pensar el otro. Entonces hay un doble mensaje. Cuando vuelvo a mi casa, sigue enojada mi mamá o mi pareja y yo no entiendo qué es lo que pasa.
Y nos va a explicar la autora que para nutrir a los miembros de una familia hay que encontrar la confianza, el amor necesarios para que la comunicación sea cada vez más sincera, con un significado claro y único. Va a decir también que las reglas familiares pueden ser o limitantes o facilitadoras, y es fundamental que las podamos discutir como miembros de una misma familia y comprenderlas para, lógicamente, evitar conflictos que puedan surgir innecesarios. Algunas reglas familiares se pueden ver como restricciones a la expresión o al diálogo abierto. Puedo mencionar un montón, como por ejemplo, soy tu padre, no me están escuchando, soy la autoridad. Entonces no hay, digamos, posibilidad dentro de lo que son esas normas o reglas de una autoridad por ahí más patriarcal, de un diálogo abierto, y tenés que cerrar la boca, porque yo me acuerdo en especial, ¿cómo te va? Y tenés que decir que te iba bien, porque ¿qué te podía ir mal si vos no trabajabas, si vos no tenías un problema grave de salud? No, ¿cómo estás? Bien. Yo nunca me acostumbré a decir otra cosa que fuera ante ¿cómo estás? Bien. Si yo decía que estaba un poco mal, ¡ay Dios! Bueno, eso no es algo que lógicamente facilite el diálogo abierto y la expresión de las personas. Entonces lleva a que los miembros de la familia justamente que hagan, oculten sus sentimientos y sus pensamientos, y bueno, siempre decimos que cuando ocultamos sentimientos, pensamientos, a medida que pasa la vida, podemos ir generando sintomatología y lógicamente los conflictos salen a la luz. Las familias que tienen la capacidad de nutrirse de esta confianza de las que le hablaba, de la amorosidad, y de actualizar y adaptar las reglas, ¿no? Porque a medida que uno avanza en la vida y es adolescente, quizás al principio hay cosas que cuestan hablar, pero si nos dan la solvencia o la flexibilidad para que eso pase, pasamos a la próxima etapa del noviazgo o lo que fuera con un poco más de acompañamiento de nuestros pares y padres, ¿no? Digo, y nos adaptamos a las reglas a medida que van pasando. Eso sería una familia que está permitiendo la libertad de expresión y que acompaña los procesos individuales de cada uno de los miembros, aceptando que las reglas tienen que ser modificadas. Bueno, ya te dejo salir hasta cierta hora, avísame cuando llegues, se establecen nuevas normas. Si vas a estar con tu pareja, prefiero que estés en casa, bueno, ese tipo de cosas. Ahora, para cerrar, vamos a hacer como una breve sinopsis del video en donde voy a expresar qué es lo que Satir está esperando que entendamos de su texto en general, aunque ustedes pueden ir al texto porque es bellísimo y tiene un montón de situaciones fáciles de leer y de comprender. Va a decir que en realidad cómo nos expresamos frente a las situaciones de estrés cuando se ve, digamos, amenazada nuestra autoestima, es la forma en la que vamos a reaccionar en relación a los otros. Hablamos de sistemas familiares en este caso, pero puede ser cualquier grupo humano, del trabajo, en los amigos. Bueno, cuando pronunciamos palabras, va a decir Satir, nuestro rostro, nuestra voz, nuestro cuerpo, la respiración, todos los músculos están involucrados y están hablando. Entonces, las discrepancias entre la comunicación verbal y la no verbal hacen que se generen, como dijimos, dobles mensajes. Entonces, ella indica a partir de estos dobles mensajes, estos 4 modelos donde se expresan nuestras individualidades, y va a decir que la creatividad, los potenciales y los anhelos también tienen que ver en cómo vamos a ir sanando esas relaciones y construyendo puentes entre las personas de la familia. Por ejemplo, vamos a hablar de estos análisis que hace Satir. El aplacador, recuerdan, era un comunicador pasivo que no solía expresar su opinión y sobre todo no lo quería hacer porque no quería contrariar a los demás. El aplacador, que busca la aprobación y el amor de las personas tratando de complacer, está permanentemente disculpándose. Uy, perdóname, uy, discúlpame, cada vez que va a hablar de algo que quiere expresar. Y lo que hace es buscar congraciarse en la aprobación de los demás. Eso hace que tenga una muy baja estima y sentir también de parte de esa persona que no vale para los demás. De hecho, son personas que se sienten como responsables de problemas que incluso son ajenos. Análisis de las personas que responden haciendo sentir culpables o acusando. Acá vamos a hablar una actitud, digamos, de una actitud de esa persona que también tiene una baja estima y no se considera a sí mismo algo importante. Tiene súbditos a quienes los va señalando con el dedo. La persona, por lo general, no le importa descalificar a los demás
y rebajarlos, porque es quien manda, es dictatorial. Más de respuesta es el de la persona que es calculadora o súper razonable, es el que, digamos, tiene ese modelo lógico, calmado, frío, que parece como poco demostrativo en sus emociones, más similar a una computadora que una persona, no demuestra, dice Satir, sus emociones y no reacciona. Después vamos a hablar de otro tipo del que habíamos hablado antes, para resumir, que es vamos a hablar de otro tipo de respuesta de aquellos que suelen distraer, ¿no? Para ellos las cuestiones son todas irrelevantes, es el que no se involucra, el que está distraído, que ignora preguntas, que va de lo que se le está diciendo, no sigue el hilo conductor de las conversaciones, es como si no prestara atención a lo que se está hablando. Bueno, hasta acá todo lo que tuvo que ver con el texto de Virginia Satir, nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. Espero que les haya gustado. Nos seguimos viendo para más videos en este canal Estudiando con Gaby. Suscríbanse. ¡Chau!